Queridos amigos, un saludo cordial desde el Reino de España y la República del Ecuador. Estamos en un episodio más de esta serie, Lorenzo Peña, su vida y sus proyectos. El día de hoy vamos a empezar con una nueva temática. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Hemos estado revisando subdisciplinas filosóficas y ahora nos vamos a dedicar a estudiar algunos mm, filósofos sobresalientes en la historia de la filosofía, a quienes Lorenzo les ha dedicado varios escritos en numerosas ocasiones. La próxima semana continuaremos con esta revisión de algunos autores de primera línea en la historia de la filosofía, de modo que la entrevista de hoy es una primera parte. Bienvenidos a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos. Bienvenidos, Lorenzo, para mí es un grandísimo honor el que tú me cedas parte de tu tiempo para estos diálogos filosóficos. Una primera pregunta que quisiera realizar es la de cómo ves tú la relación entre, por una parte, la historia de la filosofía y por otra parte, la elaboración de un sistema filosófico, es decir, el tratar de abordar sistemáticamente una amplia gama de problemas en las varias disciplinas filosóficas y sin dar las espaldas a nuestra tradición, a nuestro pasado. Entonces, por favor, quisiera que tú nos indiques esta relación. ¿Cómo la ves tú? Bueno, la relación entre la historia de la filosofía y la filosofía, no forzosamente sistemática, sino temática, porque no todos los filósofos tienen pretensión, ni ambición, ni quizá aptitud o vocación sistemática. Muchos de ellos, sobre todo la gran mayoría de los filósofos analíticos, se contentan a lo largo de su carrera filosófica académica con abordar algunos problemas, algunos temas, argumentar en torno a algunas cuestiones, ya sea que se especializan en ellas a lo largo de su recorrido, o sea que ocasionalmente las van abordando. Incluso algunos celebérrimos, como los eh, representantes de la Escuela de Oxford de Filosofía del Lenguaje post-Wittgensteiniana, como Strawson, Austen. eh, bueno, pues no creo que ninguno tuviera vocación de proponer un sistema ni lo haya hecho. E incluso algunos que se acercan como Quine, podemos decir que hay una filosofía de Quine, no sé si llamarla sistema, pero es de lo que se parece a un sistema. Bueno, pero él no tuvo esa vocación de construir un sistema. Él fue elaborando su visión filosófica eh, con abordajes puntuales de temáticas que luego se fueron conjuntando. En todo caso, el tratamiento temático o sistemático de los problemas filosóficos es inseparable de la historia de la filosofía. La filosofía guarda con su historia una relación que ninguna otra disciplina guarda con su historia. La medicina, es verdad que en las facultades de medicina se enseña, o se enseñaba, no lo sé, historia de la medicina. Pero bueno, entre la medicina de anterior a finales del siglo XIX, hasta Pasteur, digamos, en adelante, y la de Pasteur para acá, pues hay un abismo tal que en realidad conocer la historia de la medicina no ayuda nada a un médico. Ni conocer la técnica arquitectónica de los romanos o de los incas ayuda nada a la arquitectura contemporánea. Quizá visualizando algunas de las obras que nos han quedado, plantearse cómo pudieron hacerlas, porque no nos han dejado sus recetas y de hecho no sabríamos, con los instrumentos que ellos tenían a su alcance, hoy no sabríamos hacerlo, ni levantar las pirámides egipcias o mayas o cualesquiera otras. De manera que la arquitectura
o la ingeniería modernas, en principio, nada tienen que ver con su historia. Hay disciplinas de humanidades en las cuales ese divorcio ya no es posible. Por ejemplo, la lingüística no creo que se pueda estudiar dominar sin una historia de la propia lingüística, ni la historiografía sin una historia de la propia historia, porque al fin y al cabo lo que han escrito los historiadores de Heródoto para acá, digo, en el ámbito que nosotros conocemos, en el ámbito del Extremo Oriente, pues por supuesto hay otros historiadores que también han eh, plantado su propia tradición y cuyo un historiador chino contemporáneo, sin duda, que tiene que conocer la historia de la propia historiografía china, que empieza con los análisis, los anales, perdón, de los reinados de los emperadores. Bueno, pues de todos modos, el vínculo de la filosofía con su historia es muchísimo más íntimo porque, en cierto modo, la filosofía contemporánea, sin duda, ha desarrollado el utillaje conceptual, los instrumentos, por ejemplo, de formalización o notación simbólica, que constituyen una gran ayuda para, para perfilar en los razonamientos, cuando estos se hacen complejos, enrevesados, perdemos un poco el hilo mentalmente, poner sobre el papel, simbolizar las premisas, lo que ya decía Leibniz con su célebre fórmula, calculemos, bueno, pues eso es una gran ayuda. Los problemas en la filosofía analítica contemporánea se han afilado y afinado, de manera que la filosofía analítica contemporánea aspira a unos cánones de rigor y exactitud que no estaban al alcance ni de Platón, ni de los renacentistas, ni de Leibniz, que Leibniz haya anticipado muchas cosas, ni de los filósofos del siglo XIX. Sin embargo, al llegar a las soluciones, es mucho decir cuando nos ufanamos de que nuestras soluciones son mejores. Y en ese sentido, aunque Jaspers no es santo de mi devoción, es un existencialista e irracionalista, pero cuando dice que no tenemos garantía de que nuestras soluciones actuales sean mejores que las de Platón, lleva razón. Tenemos mejor utillaje conceptual, hemos pulido, hemos desentrañado mejor los argumentos, por tanto hay mayores probabilidades de que lo que proponemos se acerque más a la verdad, pero garantía no tenemos. Y la prueba es que los filósofos siguen dándole vueltas a cada problema y entre, por ejemplo, las soluciones más bien platónicas o más bien aristotélicas o más bien heraclíteas y más bien parmenídeas o eleáticas, bueno, pues esa alternativa sigue viva, es decir, ningún filósofo del pasado está muerto. Su legado está vivo en la filosofía actual de un modo en que, por ejemplo, el legado de los juristas romanos no está igual de vivo en el derecho actual. Sigue vivo, pero no con la misma intensidad que en el caso de la filosofía. Y por otro lado, para saber cuál es nuestra misión, cuál es nuestra tarea, qué es la filosofía, podemos proponer hacer 1000 definiciones de filosofía, ¿verdad? Unas más convincentes y otras menos. No sé si alguien tiene una definición suficientemente eh,
persuasiva de qué es la filosofía, pero quizá el mejor modo de saber qué es la filosofía es releer a los filósofos, releer a Heráclito, a Parménides, a Platón, a Aristóteles, a Avicena, a Duns Scoto, a Descartes, a Hume, eh, a Hegel y así sucesivamente hasta los contemporáneos. Eh, mm, y por eso la filosofía siempre vuelve a sus fuentes. E incluso el desarrollo de nuestros argumentos retoma, de otro modo, pero retoma argumentos de los filósofos. Por tanto, estudiar historia de la filosofía es una tarea que todo estudioso de la filosofía debe emprender, no como dice Alain Badiou, ese posmodernista francés que está muy de moda en una serie de círculos, dice riéndose que por cultura general es mejor conocer la historia de la filosofía. Es decir, que queda uno en mala postura, un poco desairado o pues como un ignorante si la desconoce. Pero vamos, esa es la única utilidad que él le atribuye. Bueno, lejos de eso, entendemos mejor lo que hacemos y aquello a lo que aspiramos con un recorrido histórico. Y por eso está bien que muchos de nuestros estudios, no digo todos forzosamente, empiecen por un estudio filosófico del problema abordado, porque ese estudio va a traer a colación soluciones de nuestros grandísimos predecesores, sin cuyo legado no podríamos abordar lo que abordamos hoy. Ahora, por otro lado, eso tiene sus límites. La historia de la filosofía, bien hecha, requiere, requiere un esfuerzo muy grande, un tiempo muy grande y un conocimiento de los idiomas en que se escribió. Hoy, por ejemplo, la universidad, me parece que de Princeton, cuya matrícula cuesta, pues, no sé, no sé cuánto, pero, pero desde luego, pues quizá lo que puede ganar un obrero toda su vida, la matrícula anual, vamos, un disparate. Sin embargo, ha eliminado, me parece que es la de Princeton, ha eliminado el griego y el latín de los estudios clásicos. O sea que se puede ser graduado en estudios clásicos sin estudiar nada de griego ni de latín, porque dicen que eso es muy difícil para el nivel del alumnado, de los estudiantes, pero estudiantes de élite, de superélite. Es verdad que dan becas, evidentemente, pero en principio quien los papás que puedan pagar una matrícula o los estudiantes que se arriesguen a contraer una deuda tan considerable, pues evidentemente o son muy sobresalientes o muy ricos. Bueno, pues no, yo pienso que no se puede hacer historia de la filosofía antigua sin conocer el griego y el latín, ni historia del idealismo alemán sin conocer el alemán, ni historia de la filosofía moderna, de Descartes, digamos, a Hume, o a Kant, si queremos, pero bueno, ya Kant pertenece a la esfera germánica y sin conocer como mínimo el latín, el francés y el inglés. Entonces, además de ese conocimiento que ya requiere un aprendizaje de años, estudiar esa obra, digo, si uno lo hace con una pretensión de ser historiador de la filosofía, no simplemente de escribir un capítulo histórico introductorio de una monografía. Eso es una cosa. Pero si uno quiere hacer aportaciones, aunque sean modestas, que tengan una pretensión de estar a la altura de un historiador de la filosofía, pues eso se lleva mucho tiempo. Y quizá eso explica por qué la mayor parte de mis obras, de mis escritos de historia de la filosofía,
sobre Platón, Aristóteles, Nicolás de Cusa, eh, el platonismo medieval, Descartes, eh, sobre todo Leibniz, mm, y luego autores contemporáneos como Frege, Quine, Bergman. No llegué uno que emprendí, pero no culminé sobre Russell. Todo esto para mí pertenece, la mayor parte de esos escritos los escribí en la década que va de 1987 a 1997, porque es un decenio de transición en mi recorrido filosófico. En 1987 yo ceso mi actividad docente en la Universidad de León como profesor de filosofía del lenguaje, paso a ser investigador científico del CSIC, el órgano superior de investigación en España, y quiero las circunstancias, las tentaciones, mis propias ansias de abordar muchos problemas me llevan a un decenio de dispersión, lo que yo llamo, en término un poco autopeyorativo, el decenio de la disipación, porque me dedico a trabajos de filosofía del lenguaje, en continuación con lo que llevaba escribiendo. Aparte de que me introduzco en un ambiente profesional, académico, institucional, eh, administrativo incluso o burocrático, que me es totalmente ajeno, desconocido, que opera de otro modo totalmente distinto. Es cuando se pasa de la investigación individual a una investigación por proyectos y programas encuadrado, pero yo al mismo tiempo me introduzco en un instituto en el cual no me caso absolutamente con nadie. Yo soy el único lógico, el único filósofo del lenguaje, el único metafísico, el único interesado en filosofía antigua, el único interesado en filosofía medieval, el, el único analítico. No tengo nada que ver con nadie. Y al mismo tiempo se me exige que trabaje en equipo, haciendo proyectos y programas de investigación. Y al mismo tiempo recibo muchas invitaciones para colaborar sobre diversos temas y también tengo intercalada la estancia en Australia. Entonces escribo sobre muchas cosas. Escribo varios de mis libros. En ese periodo, o algunos ya escritos anteriormente se publican, de lógica, de metafísica, uno que hago totalmente nuevo sobre filosofía general, los hallazgos filosóficos, y escribo todos esos artículos de historia de la filosofía, y, mm, y es cuando empiezo también el viraje a la lógica de las normas, la lógica deóntica, que me va a ir llevando a lo largo, no de golpe, pero sí paulatinamente, a una evolución que me hará desembocar en el giro jurídico, cuando ya en 1997 definitivamente decida consagrarme a lógica y filosofía jurídicas. Entonces, ¿eso ha sido bueno o ha sido malo? Bueno, pues concentrarse quizá es mejor, pero el periodo de dispersión también ha tenido su lado positivo. No hay mal que por bien no venga, que es que yo todas esas contribuciones de historia de la filosofía, que se llevaron muchísimo trabajo, no las habría hecho en un periodo de mayor concentración en una temática determinada, ya fuera la filosofía del lenguaje, la metafísica, la teoría del conocimiento o la filosofía jurídica. Entonces, claro, con esto ya doy un mensaje doble a los jóvenes que nos estén siguiendo, de que la historia no dejen nunca, no abandonen nunca la historia de la filosofía, ni la desdeñen, ni la descuiden, estudienla bien, pero al mismo tiempo, en el mundo académico de hoy, si es difícil hacer historia de la filosofía, salvo que monográficamente uno se dedique a ella y dentro de ella a un periodo
o a unos autores determinados. Lo que pasa es que eso con mi modo de ser, con mi vocación no va. Por ejemplo, yo en un momento dado, entre otros, a lo largo de ese decenio, tuve varias opciones. Se me ocurrieron, me fui dando cuenta de que me estaba dispersando y abordando demasiados temas. Y, y tuve varias inclinaciones que incluso consulté con algunos colegas, por ejemplo, con Raúl Orayen, un filósofo argentino que vivía en México, que desgraciadamente murió de cáncer hace ya unos cuantos años y con quien yo tenía muy buena relación. Y a él le consulté varias opciones y me dio su opinión, que no es la que yo finalmente seguí. Otra opción era la de Leibniz, pero por un lado yo tampoco me, me veía dedicando toda mi vida al estudio de Leibniz, ni quizá en el medio leibniziano mis aportaciones fueron muy bien acogidas. Por ejemplo, lo que escribí sobre las generales inquisiciones, una obra inédita de lógica de Leibniz del año 1686, que yo le escribí con el tricentenario para un número monográfico de la revista Teoría, 3 siglos después. Bueno, pues claro, la novedad en los medios profesionales leibnizianos, esa temática, ese utillaje y ese enfoque no clásico son totalmente sorprendentes, ajenos, foráneos, y no tuvo muy buena acogida, lo cual me desanimó. Bueno, finalmente adopté esta otra decisión que he señalado, pero que requería también un esfuerzo gigantesco, una reconversión, una dedicación a tiempo completo. Mis circunstancias profesionales me lo permitían, que no es fácil, porque muchas veces un universitario no se lo puede permitir. Está comprometido a impartir cursos sobre unas materias y no puede llegar un momento y decir, bueno, pues yo hasta ahora he estado enseñando lógica, filosofía del lenguaje, pero ahora me voy a dedicar a la filosofía jurídica. Bueno, corre un riesgo, porque si sus ratos libres los dedica a eso y, y lo que imparte en la clase es simplemente una repetición de sus apuntes de años anteriores, pues corre el riesgo de que su carrera se vea frenada, taponada, obstaculizada e incluso de que, mm, de que finalmente se considere insatisfactoria su actividad docente, o sea que y se ponga a punto final, digamos, a su carrera académica. No, en mi caso, con todos los inconvenientes que he señalado, también tenía la ventaja de que yo podía libremente cambiar de orientación temática como lo hice. Pero bueno, después de eso, el año 1997, creo que todavía han coleado algún que otro, sobre todo se han publicado después. Por ejemplo, el trabajo sobre Aristóteles, en la coexistencia de propiedades contradictorias en el mismo sujeto, se publicó en Apeiron, en el Canadá, en 1999, pero yo lo había escrito algún año antes. No sé si en el 96 o en el propio año 97. Sé que fue un escrito que anduvo por ahí un poco dando la vuelta. Bueno, pues estas fueron las circunstancias de, de toda esa obra un poco dispersa de historia de la filosofía, y no voy a decir que me arrepiento o que lamento aquel periodo, lejos de eso. Eh, no fue deliberada esa dispersión, pero por otro lado, pues tampoco puedo avergonzarme en absoluto de haber hecho esas aportaciones a la historia de la filosofía que modestamente, humildemente, yo considero que son, eh, bueno, que merecen ser consideradas. Y muchas gracias, Lorenzo. Empecemos con uno de los primeros autores. En esta entrevista vamos a tratar Aristóteles, Nicolás de Cusa y Leibniz. Tengo preparadas 3 preguntas para cada uno de estos autores. Empecemos con Aristóteles.
y la temática de la contradicción. Precisamente tú ya te referiste al artículo sobre la coexistencia de las propiedades opuestas en el mismo sujeto, y ahí básicamente lo que analizas críticamente es, bueno, hay muchas ideas de por medio, pero una de las centrales en las que quisiera que nos concentremos es aquella idea que desde tu propia posición es extraña, la de que Aristóteles afirma que si es que hay grados de posesión de una propiedad o grados de verdad, entonces no puede haber contradicción. Hay un artículo que estaba en este momento que quería ver el autor y título, pero no lo tengo a la mano. Parece que es de Harrison, en el que con abundantes citas de la obra conocida de Aristóteles, desde los tópicos, las categorías, la física, la metafísica, obviamente, él, indica que Aristóteles, desde varios ángulos, en alguna medida, acepta muchas tesis que fueron defendidas por Platón. Recordemos que estaba 19 años de discípulo en la academia y obviamente no puede desconocer el hecho de que hay grados y tampoco la contradicción. Anaxágoras, Heráclito antes de él y el propio Platón afirman la contradicción, pero cuando juntamos grados y contradicción, Aristóteles mantiene esa posición de que de reconocer la existencia de grados, entonces desaparecería la contradicción. Ahora, obviamente esos pasajes que son abundantes en la obra aristotélica van en contra de todo su espíritu filosófico. Entonces, quisiera por favor que en esta primera pregunta tú elabores qué es lo que respondes a Aristóteles con respecto a esa afirmación suya de que si es que hay grados, no puede haber contradicción. Bueno, lo primero que tenemos es que entender por qué lo dice Aristóteles. Y en este sentido, creo que Aristóteles, como yo analizo en ese artículo, que es un artículo de lectura difícil, es de lectura difícil porque la obra de Aristóteles es muy difícil. Aristóteles dice muchas cosas y cosas incongruentes, incompatibles entre sí. Lo que no sabemos es cómo Aristóteles, que estuvo todos esos años de discípulo de Platón, sin embargo, su, su, digamos, su talante filosófico, intelectual, es el de un antiplatón. Amicus Plato, sed magis amica veritas, amigo Platón, pero más amiga la verdad. En realidad, de algún modo, Aristóteles da la impresión de un adolescente que quiere emanciparse de la influencia paterna y de haber, que sin duda, no conozco ese artículo de Harrison, pero sin duda persistió de algún modo, pero, pero Aristóteles, en cierto modo, en cada uno de los problemas, parece querer llevarle la contraria a Platón, incluso en el modo de escribir. Así como Platón no escribió ningún tratado, sino diálogos en los cuales saber qué es lo que Platón propone no es fácil, porque tenemos que conjeturarlo, mm, a veces colegirlo, pero él no nos dice, a veces de lo que dice Sócrates, podemos pensar que Platón pone en boca de Sócrates lo que él mismo piensa, pero esto no es forzosamente así. Muchos diálogos parecen aporéticos y no se sabe al final con qué carta se queda Platón. Bueno, es el modo dialógico de escribir. El modo aristotélico es por tratado. Pero yo me pregunto si detrás del tratado, es una pregunta que estos días, preparando esta entrevista, releyendo mis artículos, se me ha ocurrido, da Aristóteles tantas vueltas al, a cada problema que aborda, oscila tanto entre una respuesta y otra, parece como que una de dos, o él mismo al compás de sus propias reflexiones se va refutando y van asomando de esa reflexión, de esa autorrefutación, soluciones alternativas, o bien
aunque no revista la forma de diálogo, Aristóteles va escribiendo al compás de sus diálogos con sus propios discípulos, porque Aristóteles funda su propia escuela, la escuela peripatética, el liceo, y hay que suponer que él va escribiendo su voluminosa obra intercalada con los peripatéticos diálogos con esos discípulos que seguramente le plantean objeciones. Entonces él no recoge las opiniones de los discípulos ni los menciona, pero ¿por qué no imaginar que quizá es al albur de esos debates peripatéticos como él va perfilando, modificando su, su respuesta a los problemas? Y aunque le dé luego la apariencia de un tratado, en realidad sus tratados no son tales, porque hay muchas digresiones, hay, hay muchas vueltas y revueltas, poner orden en, la, en su temática es muy difícil. Un mismo problema aparece, como tú has dicho, en los tópicos, elencos sofísticos, perihermeneías, en los analíticos, en la metafísica, en sobre el alma, en la física. O sea, que muchas veces hay que rebuscar un mismo tema siguiendo la pista en una serie de obras. Bueno, y centrándome ahora en lo que planteas, eh, mm, Aristóteles, hay que entender que su obra es incomprensible sin, sin entender cuál es su vocación. Su vocación es la de, frente a los meandros, las aventuras o, o excursiones intelectuales de sus predecesores, particularmente Parménides, Heráclito, Anaxágoras, Empédocles, Demócrito y por supuesto Platón, eh, respondiendo a los problemas planteados por esos predecesores, ubicándose en el mismo ambiente no solo lingüístico, sino conceptual, temático, pero revolucionándolo, en cierto modo, va a dar respuesta a todos sus errores. O sea, Aristóteles se considera un heredero, pero también un contrincante, un rival de todos ellos. Y, y va a considerar que su filosofía soluciona con, con unos distingos elementales que a ellos se les habían escapado toda la problemática que los había traído de cabeza y que había llevado a los errores de todos ellos. Y Aristóteles, aunque personaliza en Heráclito lo que él considera el gravísimo error de afirmar contradicciones, pero acusa de ese error también a Anaxágoras, Empédocles, Demócrito y a veces incluso implícitamente a Parménides, por extraño que parezca, porque dice que al reducir la pluralidad del mundo a una unidad, Parménides en cierto modo está subsumiendo en uno solo todos los contrarios. Bueno, Parménides no aceptaría eso, porque Parménides no acepta que haya contrarios. Pero bueno, dejemos a Parménides lo he visto, que yo recuerde mencionado de ese modo una sola vez. Centrándonos en Heráclito, Heráclito afirma contradicciones. Entonces, para afirmar contradicciones hay que afirmar que algo es, una comida es dulce y no dulce, que es verdad que es dulce y que es verdad que no es dulce, o que es verdad que es dulce y es falso que es dulce. Pero dice o sobreentiende Aristóteles, hay que escarbar un poco toda su obra, que solo es afirmable verídicamente lo que es pura y simplemente verídico. Una medio verdad, una aproximación a la verdad, no es afirmable, no es verídicamente afirmable. Por tanto, si es verídicamente afirmable
que la comida que tengo delante, el plato que tengo delante, es dulce, y también es verídicamente afirmable que no es dulce, o lo que es lo mismo, que es no dulce, entonces quiere decir que es lisa y llanamente verdad que es dulce. Y por tanto su dulzura no tiene mezcla de no dulzura. Y lo mismo su no dulzura. Si digo que es no dulce, es que carece de dulzura. Carece totalmente. No hay nada de dulzura. Y por tanto la contradicción solo paradójicamente nos puede parecer desde el gradualismo contradictorial, por ejemplo, que yo he elaborado y que yo profeso, parece un contrasentido decir que la contradicción se opone a la gradualidad. Bueno, pues para Aristóteles así es. Si hay grados de dulzura, no hay contradicción, porque solo hay grados de dulzura si la dulzura está separada del amargor, o de si lo dulce está separado de lo agrio. Pero eh, mm, lo agridulce no sería afirmable ni como agrio ni como dulce. Bueno, este es su argumento, en el cual yo parto de él en mi artículo, y luego voy viendo cómo, en cierto modo, Aristóteles va batiéndose en retirada, va primero aceptando grados en las propiedades. Por ejemplo, hay grados de, de dulzura, mmm, pero él dice, eh, por ejemplo, él pone ejemplo de colores y dice, el gris no es en parte negro y en parte blanco, es un tertium quid, que está entre lo negro y lo blanco, si queremos, como los Estados Unidos están entre Canadá y México. Pero los Estados Unidos no son medio mexicanos, medio canadienses. Digamos que se parecen mucho al Canadá por la lengua, la cultura, el sistema jurídico, la tradición, la historia, y poco a México, que es de otro horizonte, incluso étnicamente, históricamente, lingüísticamente, bueno, en todo. Y, pero Estados Unidos no es un intermedio entre un metaxu, como se dice en griego, entre México y Canadá. Eh, mm, bueno, pues en principio Aristóteles entiende que el gris no es un medio negro, medio blanco. Sin embargo, él mismo va dando marcha atrás y va diciendo, en principio no se puede decir de algo que es más dulce que otra cosa si no es dulce. Solo de lo dulce podemos decir que es más dulce o que es menos dulce. Pero, claro, luego reflexiona y dice, con todo, es verdad que primero rechaza los grados de verdad, acepta grados de blancura, grados de dulzura, grados de acidez, y luego dice, bueno, pero claro, quien no diga, como decía antes, quien no diga la verdad exacta, no dice verdad. Por ejemplo, Cuenca está, si no estoy equivocado, a 2.550 metros de altitud. Bueno, pues según Aristóteles, quien diga que está a 2.800 dice una falsedad, igual que quien diga que está a 300. En cambio, mm, pienso que normalmente diríamos que el primero hierra menos, se acerca más a la verdad, y lo que dice, sin ser exacto, pero es más verdad que lo segundo. Pero Aristóteles en principio no. Eh, Sin embargo, luego va reelaborando su argumento y dice, con todo es verdad que lo gris es negro en comparación con lo blanco y es blanco en comparación con lo negro. Y que, en cierto modo, decir que es blanco mm, es, es menos falso que decirlo de lo que es rotundamente negro. Aristóteles dice cosas muy curiosas en toda esa discusión. Dice, frente a Anaxágoras, que es otro de sus
contrincantes, rivales. Dice Anaxágoras, con su teoría de las homeomerías, piensa que todo está mezclado. Dice Aristóteles, si yo en un lago dejo caer una gota de vino, no transformo el líquido del lago en algo que es en parte agua y en parte vino. El vino se transmuta en agua. Esta idea de la transmutación es un poco extraña, que el vino se convierta en agua por el mero hecho de echar. Y si en vez de eh, una gota hecho un vaso o una ánfora de vino en el lago, sigue siendo agua. Bueno, pero yo me pregunto qué pasa si tengo un vaso lleno a la mitad de agua y voy a llenar la otra mitad con vino. Pero aquí retomo nuestro célebre artículo paso a paso. Y en vez de echar todo el vino de golpe, voy echando gota a gota. Entonces, si cada gota se transmuta en agua, sigue siendo agua hasta la penúltima gota, y con la última se convertiría de golpe en una mezcla, un intermedio, un metaxu, que no sería ni agua ni vino, sino un tertium quid. Entonces, como digo, Aristóteles dice muchas cosas no congruentes entre sí. Yo pienso que él o tiene un fuerte sentido autocrítico y va rumiando en sus noches, va quizá de insomnio, me lo imagino, dándole vueltas a cada argumento y repensándolo, ¿por qué no? Pero también otra posibilidad, que sus discípulos, que, que son discípulos libres, unidos únicamente por el interés común y la simpatía al maestro, pero nada más, no hay ningún vínculo venal, ni le deben, por tanto, deferencia, pues le pueden objetar con, con insistencia y con pertinacia y con ímpetu, y quizá él va reelaborando su argumento de ese modo. Sea lo que fuere, la respuesta a la pregunta inicial tuya es la que digo, nos convencerá o no nos convencerá, a mí no me convence, pero es esa. Donde si fuera verdad la contradicción, eh, los dos extremos serían simultáneamente verdaderos, lo cual, por supuesto, para Aristóteles es imposible, y, y por tanto no habría gradualidad por mucho que luego su argumentación posterior vaya matizando, introduciendo nuevos, eh, nuevas aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Lorenzo. Pasemos a una segunda temática en Aristóteles, la famosa dicotomía entre acto y potencia. Estamos familiarizados con qué quiere decir Aristóteles con ella. Sabemos que no hay cómo definirla, pero el propio Aristóteles es consciente de ello, simplemente da ejemplos. Pero lo que me interesa es la motivación. ¿Por qué Aristóteles introduce esos dos modos de ser? Por lo general, encontramos en las historias de la filosofía la cuestión de la explicación del cambio, del movimiento, pero me parece que más allá de esa preocupación inmediata por tratar de explicar cómo es posible de que un sujeto pase de poseer a una propiedad a su opuesta, eh, hay el problema de fondo de evitar la contradicción. Eh, Tú nos dirás si es que a la final lo logra o no, pero aquí hay otra finalidad de fondo. Es decir, hay un pensamiento que podemos tildarle de antidialéctico, de horror a la contradicción, y es esa la razón última para introducir o postular una distinción entre modos de ser. ¿Podrías, por favor, tú elaborar esta idea y decirnos por qué no aceptas? Para Aristóteles, la dicotomía acto-potencia es la absolutamente central de toda su filosofía, hasta el punto de que el otro distingo más célebre de la metafísica aristotélica y de la física y de la psicología o teoría del alma, que es el distingo entre materia y forma, se reduce a una particularidad del distingo entre potencia y acto. La materia es potencia y la forma es el acto. Aristóteles considera que ese distingo
es el que le permite deshacer todos los enredos en los cuales se han visto envueltos sus predecesores. Heráclito, Parménides, Anaxágoras, Empédocles, Demócrito y Platón. Todos ellos han ido errando como ciegos eh, por el universo de, de la reflexión filosófica, porque les ha faltado un distingo esencial. Distingo que sirve, como tú dices, no solo para el problema del cambio y del movimiento, como las paradojas de Zenón de Elea, sino para todos los problemas, para todas las incógnitas, las dificultades de la filosofía. Los filósofos se han visto llevados a contradicciones. Heráclito, al decir que el río es y no es el mismo, que los contradictorios se unen porque no han tenido en cuenta que una cosa es la potencia y otra el acto. En potencia, en efecto, se puede tener y se tiene propiedades contradictorias, pero porque no se tienen de hecho, no se tienen actualmente, no se tienen, se pueden tener. Hay que evitar, no obstante, un error que sería querer entender la potencia aristotélica a partir del significado del verbo poder o de la concepción modal tal como está desarrollada en filósofos medievales, modernos, contemporáneos. La noción de lo posible, lo necesario. Para Aristóteles es al revés. Esas nociones de lo contingente, lo posible, lo necesario, no son primitivas y la noción de potencia derivada, sino al revés. La potencia es lo primitivo y esas nociones las derivadas. Efectivamente, Aristóteles no ofrece una definición, pero sí ofrece una dilucidación. La potencia, primero, es pasiva. En todo, en todo lo real hay una dicotomía entre el factor de acción y el factor pasivo, entre lo activo y lo pasivo. El elemento pasivo es la potencia. Por tanto, la potencia no se puede actualizar por sí sola. Es el acto el que actualiza a la potencia. La potencia es indeterminada. Por ser indeterminada, no es, se puede ser blanco, una estatua, por ejemplo, no es materia prima, claro está, es materia segunda, pero bueno, es materia. El escultor de ese trozo de mármol que tiene delante lo puede convertir en una estatua de Afrodita, en una estatua de Hermes o en una columna. Bueno, en potencia, el trozo, el bloque de mármol es una estatua de Afrodita, y es una estatua de Hermes, y es una estatua de Hera, eh, y es una columna, tiene propiedades contradictorias, pero porque las tiene potencialmente. En realidad no es ninguna de esas cosas. Tiene la potencia de ser una de esas cosas. Y esa potencialidad, esa, esa posibilidad, traduzcámoslo así, es la que no, de ella misma, la potencia es pasiva, no va a salir el acto. Ella no se va a transformar, a metamorfosear. El mármol no se metamorfosea en estatua de Hermes. Es el arquitecto el que la metamorfosea, la transforma, el que imprime el acto. En este caso, a través de su capacidad intelectual, su idea y sus instrumentos, su cincel, su mano, y en general, yendo a la materia prima es mucho más misteriosa. Algunos estudiosos de Aristóteles la han negado, han dicho que para Aristóteles es un concepto
límite, algo así como la cosa en sí de Kant. Yo pienso que no, que hay pasajes donde rotundamente Aristóteles afirma la materia prima, pero claro, la materia prima como la potencia existe en potencia, no existe en acto. Es decir, puede existir, puede llegar a existir. Solo al recibir la forma puede adquirir ser en acto. Y ser en acto no solo existencia, sino ser esto, ser aquello o lo de más allá. Por supuesto, ese ilemorfismo plantea unas dificultades lógicas, redivitorias, porque la materia, no podemos ni siquiera imaginar, concebir la materia sin acto, ni el acto, la materia sin forma, ni la forma sin acto, la materia sin acto que la actualice, ni el acto flotando, etéreo, que no esté actualizando nada. Por tanto, solo los podemos entender en su unidad y, sin embargo, Aristóteles nos impele, nos exhorta a concebirlos eh, disjuntamente, separadamente el uno del otro. Aristóteles en algunos pasajes llega incluso a reducir la negación a la potencia y decir que cuando, ¿de dónde viene la negación? ¿De dónde viene el que algo no solo sea transparente, sino que también el cristal que tengo delante, sino que además no sea opaco, que la puerta de este cuarto en que estoy esté cerrada, pero al mismo tiempo no esté abierta? ¿De dónde sale el no? ¿Cuál es la fuente de ese no? ¿De dónde viene? ¿Hay propiedades negativas? ¿Hay privaciones? Ya sabemos que Aristóteles no admite las privaciones porque dice serían infinitas. Sobre la mesa tendría ahora mismo un botellín con agua, la tableta, eh, pero, al mismo tiempo, si hay privaciones o ausencias o carencias infinitas, carencia de libros, de cuadernos y de todo lo que queramos imaginar. Bueno, por tanto, eso nos llevaría a una reducción infinita. Pero Aristóteles, en algún pasaje, dice, el no se reduce a la potencialidad. Hay no porque la puerta está cerrada en acto, pero en potencia está abierta. Y, y por tanto, en potencia se niega el que esté en ese, si se actualizara esa potencialidad, dejaría de estar cerrada. Eh, la, la potencia, cuando se actualiza en un sentido, deja de actualizarse en todos los sentidos contrarios o contradictorios. Y esa es en la potencialidad donde radica la nihilidad o la negación, en la indeterminación de, de la potencia. Bueno, esta tesis no creo que Aristóteles la formula en alguna ocasión, pero dudo que sea una tesis con la cual se sienta muy satisfecho, porque él mismo se plantea una serie de objeciones. Por ejemplo, si hay potencia de potencia, si, si un ente en potencia puede, por ejemplo, el bloque de mármol es en potencia estatua de Hermes, pero una estatua de Hermes podría ser en potencia mutilada. Aludo a un célebre ejemplo de la historia de Atenas narrado por Tucídides en la guerra del Peloponeso, la mutilación de las estatuas de Hermes que había en todos los lugares importantes de Atenas, que fue un acto de vandalismo que nunca se aclaró y que causó una convulsión política. Y entonces lo que es en potencia, el bloque de mármol es Hermes, estatua de Hermes en potencia. Ese Hermes en potencia tiene a su vez otra potencia, ser decapitado, ser mutilado, eh, ser, mm, ser destruido, ser derribado. Eh, Puede haber potencia de potencias. Es uno de los problemas que
que se plantea Aristóteles, igual que se plantea el problema de saber si un accidente puede tener accidentes. En su ontología hay sustancia y accidentes. Los accidentes son 9, cantidad, cualidad, relación, pero un accidente es susceptible de ser afectado por otro accidente. Esto le plantea, por ejemplo, el problema de si una cualidad, al verse intensificada, no está afectada por la cantidad. Por ejemplo, hablábamos de lo dulce. Al hacerse más dulce, mmm, si yo tengo delante un líquido y le echo azúcar, se hace dulce. Si le echo más azúcar, más dulce. Y si sigo, hasta el final dulcísimo. Pero ahí parece que no solo la sustancia misma se hace más dulce, sino que el dulzor se intensifica y viene afectado por la cantidad. Bueno, estos son problemas que Aristóteles se plantea. Yo no creo que les dé una solución, corta por lo sano y dice, no, un accidente no puede venir afectado por otro accidente. Ya, muchas gracias, Lorenzo. Pasemos a una última pregunta sobre Aristóteles y tiene que ver con su posición esencialista. Tú en el Ente y su ser básicamente te planteas el problema de si puede una entidad poseer una propiedad aunque no exista. Aristóteles, a su modo, cree que sí, que no es una condición necesaria la existencia de un ente para que esa entidad posea una propiedad. Eso es un esencialismo óntico, pero Aristóteles tiene otro tipo de esencialismo, un esencialismo alético. Es decir, hay verdades sobre los inexistentes. Por ejemplo, Pegaso es un caballo volador, eso es una verdad. Es decir, hay una esencia que junta esas dos propiedades de ser caballo y ser volador, pero en la realidad no existe nada que sea a la vez caballo volador. Entonces, hay un ser así independiente, autónomo, que no requiere un ser existencial. Ese es uno de los tipos de esencialismo que adopta Aristóteles. Tú obviamente no puedes aceptar esta solución, además porque, entre otras razones, viola la regla de generalización existencial. Es decir, hay una razón, un motivo de tipo lógico para rehuir esa solución. ¿Podrías, por favor, expresar con tus propias palabras cuáles son tus razones para no aceptar este esencialismo aristotélico? Bueno, Aristóteles no creo que considere en ningún momento un esencialismo óntico, sino solo el alético. Y la verdad es que llega a él de mala gana. En principio, él pone el ejemplo del capriciervo, o sea, otro ser mitológico, que sería una mezcla de cabra y ciervo. Y dice, el capriciervo ni tiene cuernos, ni, ni carece de cuernos, porque es, mm, no existe, no hay capriciervos, y por tanto, no lo, pone otro ejemplo también. Si Sócrates no existiera, no sería verdad que Sócrates es, es alto, ni sería verdad que es bajo, no habría verdad. O sea que él mismo eh, titubea mucho. Quien lea ese capítulo de Ente y su ser, que es difícil, es complejo, verá que Aristóteles le da también al problema muchas vueltas. Por eso yo, reconsiderando ahora esos escritos, pienso cómo Aristóteles no se percata de que está sosteniendo puntos de vista incompatibles, que está fluctuando entre respuestas distintas, y conjeturo que en realidad va reelaborando su, su teoría en debate, en discusión con sus discípulos. Hay una anécdota de muchos siglos después del gran filósofo iranio de lengua árabe y de religión musulmana, que es Avicena, quien abrazó la vocación de filósofo y, por supuesto, veneraba, como la mayor parte de los medievales, a Aristóteles. Y leyó no sé cuántas veces la metafísica de Aristóteles sin entenderla. Entonces hizo penitencia, dio limosna para ver si así recibía una
inspiración divina que lo ayudara, y un día entendió la metafísica. Bueno, yo creo que si Avicena no entendió la metafísica y su entendimiento posterior es ilusorio en parte, es porque la metafísica dice muchas cosas que son contradictorias entre sí en el filósofo que rechaza completamente la contradicción. Entonces, Aristóteles, después de haber afirmado que de un inexistente no hay, no se puede decir nada, en otro momento dice, con todo, hay una acepción del verbo ser, que es ser verdad, ser así, que en realidad no requiere ser en el sentido propio de la palabra. En griego, ser y existir son el mismo verbo, einai, y entonces algo puede ser así, o más exactamente podemos decir de tal cosa que es así, con un puro ser alético, veritativo, es una verdad, sin necesidad de que eso exista. Aquí, por ejemplo, más que quizá en seres mitológicos, Aristóteles posiblemente piensa en los números. Él no cree que los números existan o que existan las figuras geométricas. Hay objetos más o menos triangulares, pero el triángulo no existe. El triángulo isósceles no existe. El, el dodecaedro no existe. Eso y el número 27 no existe. Sin embargo, es verdad que el número 27 es mayor que el 26 y menor que el 28. Por tanto, hay verdades sin un sustrato existencial. Efectivamente, mi objeción es la regla de generalización existencial, una regla que no existe en la lógica aristotélica. Ya, y gracias, querido Lorenzo. Terminamos con esta pregunta con Aristóteles y ahora pasemos a otro autor. Eh, saltamos toda la filosofía medieval y nos ubicamos al final de la misma y a inicios de la modernidad, concretamente en el Renacimiento. Y hay un autor que ha llamado mucho tu interés, al quien has dedicado muchos artículos. Yo para el presente cuestionario apenas he podido revisar 4 artículos y se trata de Nicolás de Cusa, sobre todo la cuestión de su concepción acerca de Dios o también la creación. Sobre eso vamos a tratar en las siguientes 3 preguntas. La primera se refiere a la concepción que tiene Nicolás de Cusa acerca de cómo es el proceso que va desde, imaginariamente, si nosotros nos ponemos en el tiempo, en una línea de tiempo, posiblemente hay un momento en el que solo existe Dios antes de la creación y luego sucede la creación. Eh, ¿Cuál es el mecanismo que emplea Nicolás de Cusa para explicar este paso? En, aunque sea desde el punto de vista lógico, nosotros nos imaginamos que hay un momento en el que solo existe Dios, y Dios es igual a sí mismo, es uno solo, y luego cuando sucede la creación, tenemos la pluralidad, tenemos la diversidad. ¿Cómo es posible que de lo uno salga lo variado? Y podría parecer un poco contradictorio, ya desde la antigüedad, Parménides, Anaxágoras tiene un fragmento que nos dice cómo de lo que no es uña sale uña o de lo que no es pelo sale pelo. Entonces, es un problema netamente filosófico. ¿Cómo aborda Nicolás de Cusa esta cuestión de la creación? Y por favor. Bueno, Nicolás de Cusa hereda toda la tradición neoplatónica que venía de el corpus dionisianum llamado pseudo Dionisio, es decir, que se remonta a Plotino, Proclo, y a lo largo de la Edad Media es transmitido por filósofos como Juan Escoto Eriúgena, influye en la mística también, y él hereda esa escuela en el Renacimiento, en un momento dado en el cual se puede permitir no ser aristotélico. Eh, Nicolás de Cusa llega a ser cardenal de la Sacra Iglesia Romana porque era amigo del Papa. Entonces, ser amigo del Papa ayuda mucho, ¿verdad? Muchas ideas de Nicolás de Cusa
anticipan a las ideas de Giordano Bruno, siglo y medio después. Pero Nicolás de Cusa es cardenal de la Iglesia y Giordano Bruno, en el año 1600, perecerá en la hoguera en la ciudad de Roma. Es decir, que la suerte de ambos va a ser muy distinta. No digo que las ideas de Giordano Bruno sean las de Nicolás de Cusa, pero sí que, evidentemente, quien más influye en Giordano Bruno es Nicolás de Cusa. Entonces, de toda esa tradición emanacionista es recogida por Nicolás de Cusa en un momento en que se puede permitir, primero por sus vínculos, claro está, pero segundo también por el ambiente de la época, ese momento del siglo XV. Decimos el Renacimiento, pero el Renacimiento se puede hablar de él desde el siglo XIV hasta el XVI. Para mí el Renacimiento por antonomasia es de 1400 a 1500. Esos 100 años son el Renacimiento propiamente dicho. Y es un periodo de de redescubrimiento de la antigüedad, que ya había sido ya a lo largo de la Edad Media renacimientos, pero con una intensidad mayor, que implica incluso en el modo de hablar una rehabilitación del paganismo. Hasta los hombres de iglesia se permiten hablar de los dioses inmortales. Eh, Al mismo tiempo hay un influjo platónico muy grande por la caída del Imperio Bizantino en el año 1453, que ya era inminente desde decenios atrás, lo cual acarreó una emigración de muchos griegos platónicos o platonizantes a Italia y a otras, pero principalmente a Italia. Y, y esto rehabilitó la influencia platónica. Bueno, digamos que estas son las circunstancias que explican la libertad de Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa se permite una doctrina cuya compatibilidad con la ortodoxia católica es muy cuestionable. El problema concreto que planteas de cómo lo uno divino es origen de lo múltiple creado en un orden o bien temporal o bien lógico, atemporal, lo aborda el Cusano en una obra tardía que escribió un par de años antes de morir. Había nacido en el año 1401 y va a morir en el 1464, y 2 años antes de morir escribe un opúsculo, Deli non aliud. En latín no hay artículo determinado, por tanto él lo acuña, lo toma y dice li del no otro, de lo no otro. Algunos intérpretes han creído que en esa obra, en Nicolás de Cusa se desdecía, cambiaba de posición filosófica, por ejemplo, con relación a la doctrina ignorancia, porque en ella va más allá de la coincidencia de los opuestos. Por eso yo, que escribí no 4, sino 6 artículos sobre Nicolás de Cusa a lo largo de ese decenio al que he aludido. 2 de ellos están en francés, y, pero este está en español, de la igualdad intelectual como principio de lo múltiple en la obra del Cusano, que salió publicada en el Anuario Filosófico de la Universidad de Navarra. Bueno, pues Nicolás de Cusa concibe a Dios super contradictoriamente o ultra contradictoriamente en una unidad de la contradicción y no la contradicción. En esa unidad de la contradicción y la no contradicción, Dios es no solo uno, sino también trino, y por tanto ya hay en él una pluralidad, por tanto una multiplicidad. Dios es unidad, una unidad que al mismo tiempo es igual a sí misma, y por tanto un segundo momento de Dios es la igualdad, y un tercer momento que es el vínculo, la unión, la conexión entre unidad e igualdad. Bueno,
Nicolás de Cusa da a entender, aunque no lo dice rotundamente, que la unidad es la primera persona de la Trinidad, la igualdad la segunda y la conexión la tercera, el Espíritu Santo. Bueno, la segunda, la igualdad, es también el intelecto. En esto está siguiendo a Plotino remotamente, a quien hasta donde yo recuerdo no cita autores mmm, como fuentes, pero quienes conozcan la tradición neoplatónica pues no tienen duda al respecto. Para Plotino, en sus hipóstasis, en las Eneadas, hay primero el uno, la hipóstasis suprema, después el nous, el intelecto, y luego el alma, psique. Bueno, para eh, el Cusano retoma esa tríada y asocia la igualdad al intelecto. ¿Por qué? Porque el intelecto eh, entiende por igualdades y desigualdades. El principio fundamental del intelecto es el de la autoigualdad. Bueno, pero en esa autoigualdad ya está el, la raíz de lo múltiple, porque solo cuando digo que algo es igual a sí mismo, estoy introduciendo una dualidad entre el primer igual y el segundo igual. Estoy interponiendo el signo o la relación de igualdad y estoy, por tanto, duplicando. Y por eso la unidad luego se va a unir con esa igualdad intelectual por la conexión. Y esa unión va a dar lugar por un proceso de emanación, porque más que creación, aunque la llame creación, en Nicolás de Cusa hay una idea emanativa y por tanto panteísta de que el, el universo, lo múltiple, es simplemente Dios desplegado. Esto lo dice claramente la docta ignorancia. Como digo, son frases que en otro momento habrían podido llevar a la hoguera, pero que en ese momento un poco excepcional de libertad intelectual y también por decirlo quien lo dice, claro, eh, se lo puede permitir. Y Dios es la unidad de los opuestos implicata y el universo es la unidad, esa misma unidad de los opuestos explicata. Eh, Son dos caras de la misma moneda. Creo que, bueno, no sé si esto convencerá o no convencerá, pero esta es la manera que tiene el cardenal de entender la relación entre lo uno y lo múltiple. Muchas gracias, querido Lorenzo. Pasemos a una segunda pregunta y con esto vamos al meollo, al corazón de su concepción acerca de Dios, la famosa coincidencia de los opuestos en Dios. Ahora, si es que Dios es uno y es igual a sí mismo, y los opuestos se dan en Dios, en realidad toda la creación está en Dios, toda la multiplicidad con su riqueza está identificada con Dios. Entonces, quisiera, por favor, que nos concentremos en esto, en cómo explica la coincidencia de los opuestos en el ser divino. Un par de opuestos, como por ejemplo, eh, digamos, finito, infinito, o grande, no grande, cerca, lejos, etcétera, etcétera. El, se cree que uno de los opuestos es el más imperfecto, o tal vez con otras palabras que quizás no son de propio Nicolás, es negativo, y él cree que este polo, este extremo menos perfecto, se reduce o se convierte sin residuo al otro, y sin embargo, cada uno de estos extremos conserva su propia naturaleza. Ahora, eso es bastante difícil de comprender, y, eh, pero bueno, él se expresa de varias maneras, que se da la contradicción sin la contradicción, que hay la oposición sin oposición, pero quisiera, Lorenzo, que tú nos ayudes a aclarar el asunto de una manera un poco más de detalle. ¿Cómo concibió exactamente en su riqueza el Nicolás de Cusa esta coincidencia de los opuestos en Dios? Bueno, ya he dicho que Nicolás de Cusa es un heredero de la tradición neoplatónica, pero va más allá
justamente con su teología copulativa, como él mismo la llama. En la tradición neoplatónica hay una tendencia a la teología negativa, apo, apofática, como se dice con un término eh, técnico griego, que no es lo mismo que apofántica, es todo lo contrario, es apófasis, que significa negación. Los neoplatónicos tendían a decir que del uno, o sea, de Dios, todo lo que digamos que supuestamente expresa una perfección, pero en la medida en que esa perfección la entendemos con su opuesto, es una perfección limitada. Por tanto, de Dios propiamente no se podría predicar ni el sí ni el no. Estaría más allá del sí y del no. Y lo único que podríamos hacer sería una teología negativa. Y el Cusano, por primera vez y casi última en la historia de la filosofía, dice, no, hay que hacer una teología copulativa. Se da la perfección y se da también la imperfección. Lo que pasa es que la imperfección, según se da en Dios, está unida e identificada a la perfección. La contradicción entre ambos opuestos, según se da en Dios, es no contradicción. Y por eso en obras posteriores, a la docta ignorancia, dice, en realidad Dios está no solo en la coincidencia de los opuestos, sino más allá de ella. Pero más allá de ella, que algunos, claro, como los intérpretes les cuesta mucho trabajo tragar con la idea de que eh, el Cusano admite, un gran filósofo y teólogo, admite contradicciones verdaderas en Dios. Entonces dicen, bueno, eso fue transitorio, luego habla más bien de un estar Dios allende la contradicción, más allá de la contradicción. No, porque cuando dice que está más allá de la contradicción, lo aclara diciendo que ese más allá no significa que haya perdido la contradicción, sino que se da en una unidad de contradicción y no contradicción. Ahora, esto lo podemos entender o no. Si lo queremos reducir a términos nuestros, pues seguramente nos negamos a entenderlo. Eh, mm, Hay que, como si queremos reducir lo, cualesquiera conceptos de un filósofo a términos que nosotros aceptaríamos o conceptos que nosotros aceptaríamos, seguramente vamos a hacer imposible entenderlo, ponernos por un momento en su piel, en su mente, en su cabeza, y entender cómo para él la contradicción se une siendo a la vez contradicción y no contradicción. Esta, esta es la esencia. Se unen los opuestos, pero en esa unión se transmutan el uno en el otro, y su oposición mutua se transmuta en no oposición. Pero esa no oposición no significa, sin embargo, lisa y llanamente no oposición, lisa y llanamente conciliación, porque si fuera así, no habría simplemente super yuxtaposición. No, no hay yuxtaposición de los opuestos, hay transmutación del uno en el otro y y de la oposición entre ellos en unidad. Esa es la posición del Cusano, esa es su concepción de Dios, esa es su imagen de Dios, que por supuesto es incompatible con la lógica aristotélica y seguramente no hay hoy ningún sistema de lógica que pueda formalizar esa, esa concepción del Cusano, pero que nos resulta difícil de entender. Pero yo pienso que un historiador de la filosofía tiene que hacer el esfuerzo mental de ponerse un momento en la mente del filósofo que está estudiando. Lorenzo, una pregunta suplementaria con respecto a esta misma subtemática. ¿Crees tú que quizás implícitamente Nicolás de Cusa apeló o recurrió a la gradualidad para tratar de concebir esta coincidencia de los opuestos? No, yo no lo he visto nunca, no. Ya.
No, no he Ya, visto que vincule en ningún momento la contradicción con la gradualidad. ya. De acuerdo, gracias, Lorenzo. Una última pregunta, Nicolás. Eh, el conocimiento acerca de Dios. Eh, hemos tratado, el, ya hemos empezado a ver cómo concibe Nicolás a lo divino y en relación con la coincidencia de los opuestos. Ahora, al respecto, hay una famosa distinción que hace Nicolás entre razón e intelecto. La razón sería aquella capacidad intelectual, capacidad de conocimiento que se basa en el principio de no contradicción, mientras que el intelecto iría mucho más allá e incluso trabajaría, operaría con la coincidencia de los opuestos. Entonces, había que rebasar el plano racional de algún modo para acceder al conocimiento de Dios. Pero este conocimiento no es total, no es pleno, de ahí el famoso título de una de sus obras, La docta ignorancia. Y también, por otra parte, sabemos que es un conocimiento que no nos da una certeza absoluta, sino que es meramente conjetural. Entonces, cuando tratamos nosotros de conocer a Dios, estamos en una situación de comprensión e incomprensión, ¿sí? Un proceso que no llega a culminar y como que nos deja a medio camino. Ahora, mi pregunta con respecto a esto es, ¿qué método tiene Nicolás de Cusa para poder, de alguna manera, certificar que nuestra concepción de Dios se ajusta a lo que Dios es en sí mismo, en su propia naturaleza? Eh, ¿Qué podemos nosotros, en qué nos podemos basar para el, de alguna manera tener una, no voy a decir garantía, pero sí por lo menos un indicio en el que nos podamos fiar de que nuestra visión, nuestra concepción que nos hacemos de Dios coincide con lo que Dios mismo es en sí mismo? Ninguna, absolutamente ninguna certificación, puesto que una de sus obras se titula De Conjecturis, y en De Conjecturis, sobre las conjeturas, dice, solo el creador de algo lo tiene certeza de ese algo, eh, y aquello que nosotros creamos son nuestras nociones, nuestras concepciones, nuestras ideas, digámoslo así, nuestras opiniones, y tenemos certeza de que existen, pero de nada más. No tenemos certeza de que sean verdaderas, de que sean verídicas. Nuestro conocimiento es conjetural. ¿Y de qué podemos tener certeza? De aquello que hacemos. El alfarero tiene certeza del jarrón que él mismo produce. El, el herrero tiene certeza de la cuchara que él mismo está produciendo en su ferrería, en su taller u obrador. Mm, ¿Cierto? Se anticipa ahí a ideas posteriores de Vico y de la filosofía contemporánea. De manera que en lo demás, el método es como el del matemático. ¿Qué método tiene el matemático para pensar que más allá del 2 está el 3, más allá del 3 al cuadrado está el 3 al cubo, y más allá del 3 al cubo está el 3 al 9 o, o cualquier otro número, que para cualquier número hay otro? Eh, en realidad no lo pensamos así, lo conjeturamos así, pero prueba concluyente, prueba fehaciente, definitiva, irrebatible, incontrovertible, eso no existe. Por tanto, si me preguntas cómo sabemos, cómo sabe Nicolás de Cusa que su filosofía es verdadera, bueno, pues yo volvería a una de nuestras entrevistas anteriores. Si por conocimiento entendemos opinión verdadera, él cree, lo cree, ha conjeturado eso, y esa opinión lo ha persuadido y piensa que es verdadera. Por tanto, cree que es conocimiento, pero conocimiento conjetural. Si por el contrario entendemos por conocimiento creencia verdadera justificada, pues sencillamente
no hay tal justificación. Toda justificación es parcial, limitada, provisional, relativa y, en última instancia, Nicolás de Cusa es quizá el primer teórico del conocimiento en rechazar toda forma de eh, fundacionalismo. Su teoría del conocimiento es rotundamente no fundacionalista. Claro, se le puede objetar, bueno, pero alguien puede tener las conjeturas que tiene vuestra eminencia, pero alguien puede tener conjeturas opuestas. Él polemiza, vamos, más bien después de su obra La Docta Ignorancia, un aristotélico sacó un opúsculo de refutación, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, es un juego de palabras, creo que es de Ignara Sapientia, la sapiencia ignara o ignorante, y donde, bueno, evidentemente trata de ridiculizar la filosofía de Nicolás, y este responde que eso le sucede, como tú has dicho, porque él se atiene a la razón, a la ratiocinatio, al silogismo, a la lógica aristotélica. Y mm, aquello a lo que hay que atender es a un pensamiento que supere esa lógica aristotélica, pero sin garantía. Sencillamente, él piensa que tanto derecho tiene él a ese pensamiento como el aristotélico tiene al suyo, con la diferencia de que él piensa que el aristotélico se ha quedado a ras de tierra y no ha sabido llegar, elevar su espíritu suficientemente al nivel del intelecto para captar lo que él ha captado intelectualmente. Muchas gracias, querido Lorenzo. Oye, Muy bien, pasemos a un tercer autor, el último de la entrevista. Nos referimos a Leibniz. Con respecto a él, tengo un par de preguntas que están relacionadas y es el problema de la libertad versus el determinismo. Empecemos en el ámbito del ser humano. Leibniz, hay el gran problema de si son o no compatibles la libertad humana y aquella concepción de la realidad que cree que todo tiene su causa y eh, hay una necesidad en el universo. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Leibniz está supongo, por el lado del determinismo, pero es una posición que no le satisface completamente y parece que trata de compatibilizar. Entonces, ahí hay un primer problema. No sé si Leibniz defendió una doble doctrina, una para el gran público y otra para sus allegados, sus amigos íntimos, o tal vez Leibniz no se decidió definitivamente ni por una u otra de las soluciones. ¿Cómo ves tú el asunto, por favor? bueno, amigos íntimos no tenía ninguno. Eh, eh, mm, Él era su único amigo íntimo. Eh, Tuvo un ayudante que actuaba de secretario y tal, pero cuya fidelidad era muy problemática y no creo que se confiara con nadie. La teoría del doble Leibniz fue formulada por Bertrand Russell en su monografía juvenil sobre Leibniz. Dijo que Leibniz tenía dos filosofías, una la buena, la auténtica, la verdaderamente leibniziana, que podemos nosotros entender, y otra la que vertía al, bueno, el gran público es mucho decir, a lo que en su época se llamaba el honnêton, que era un público muy elitario, muy minoritario, de gente cultivada y sobre todo un público en gran medida principesco, de todas sus relaciones con reinas, princesas, un público femenino en buena medida tuvo más éxito con el bello sexo, éxito intelectual, que en otro aspecto eh, parece que su vida fue de total castidad hasta donde sabemos. Bueno, pues yo creo que Leibniz no tiene esa duplicidad que le atribuye en Russell, pero tampoco Leibniz es como muchos autores después de Russell se ha reaccionado contra él y dice, no, no, bueno, es verdad que Leibniz se acerca en su juventud mucho a Spinoza, pero luego vuelve, logra apartarse de él.
Y casi todos los lectores de Leibniz, unos más y otros menos, han propuesto lecturas caritativas que hacen que al final su filosofía sea compatible con la ortodoxia cristiana que afirma el libre albedrío. De allá Leibniz, que dio, que dio muchas vueltas a cómo solucionar el problema, lo soluciona en, en el año 1686 en su Tratado de Metafísica, de un modo que luego aclarará 24 años después en los ensayos de Teodicea de 1710, del siguiente modo. En toda verdad, el predicado está en el sujeto. Toda verdad es de suyo analítica. Es decir, no puede haber verdad si el predicado es extraño o ajeno al sujeto. Entonces, eh, no, él dice, entonces no sé qué es verdad. Si una oración verdadera es una oración en la cual lo que dice el predicado no está contenido ya en lo que dice el sujeto, yo no sé qué sería la verdad. Alguien puede decirle la verdad por correspondencia, pero Leibniz entiende que la única verdad entendible es aquella verdad en la cual se atribuye al sujeto algo que está en el propio sujeto. Y por tanto, toda verdad es analítica y toda verdad es demostrable. Ahora bien, el concepto del sujeto puede ser y suele ser infinitamente complejo. Y por tanto, para desentrañar, esclarecer todas sus notas, haría falta un análisis infinito, por decirlo así, una demostración de longitud infinita. El ser humano no es capaz de un análisis infinito ni de una demostración de longitud infinita. Todo nuestro análisis es finito y por tanto eso hace que para nosotros muchos predicados contenidos en el sujeto de suyo, nosotros no los podamos conocer a priori, sino solo a posteriori por experiencia. Esos son los contingentes. La noción de necesidad y contingencia para Leibniz es una noción esencialmente gnosiológica, epistemológica, no ontológica. Aunque él evidentemente hace lo, lo, todo lo posible, todas las maniobras y malabarismos verbales habidos y por haber, primero para satisfacer su propia conciencia de cristiano, aunque alguien la ha puesto en discusión, eso está controvertido, pero en segundo lugar lo habían increpado tanto como espinociano, heterodoxo, herético, que evidentemente el que trata de congraciarse con los adalides de las ortodoxias católica y protestante, pues evidentemente hace todo lo posible para hacer concesiones una tras otra, pero si las estudiamos, vemos que son concesiones de fachada, concesiones verbales, concesiones de redenominar las cosas de otro modo. En el fondo, la solución es esa. Dios, no es que Dios haga una demostración infinita, no la necesita. Dios ve en el concepto, por su capacidad cognoscitiva infinita, ve en el concepto todas las notas. No necesita llegar al último eslabón, porque no existe el último eslabón de la cadena. Simplemente ve toda la infinita cadena simultáneamente de un solo golpe de vista con su ciencia de visión. El, el ser humano tiene una capacidad cognoscitiva muy limitada y por tanto, analizando el concepto de sujeto, solo puede demostrar algunas cosas. Analizando el concepto, por ejemplo, de César, puede demostrar que es un hombre, pero no puede demostrar que es un guerrero ni que cruza el Rubicón. Eh, eso solo solo lo podemos conocer por la experiencia. Quiere decir que la verdad, César cruza el Rubicón, es una verdad contingente porque nosotros no podemos demostrarla a priori.
aquellas verdades que nosotros podemos demostrar a priori, que están dentro de nuestra capacidad de análisis, que es limitada, esas son verdades necesarias. Aquellas que nosotros no podemos demostrar son verdades contingentes y si las conocemos es únicamente por la experiencia. Pero desde el punto de vista de Dios no hay diferencia. Ya, Por perfecto. tanto, libre albedrío. Libre albedrío quiere decir tomar decisiones que en realidad el mismo sujeto no podría tomar otras. Si analizáramos, si tuviéramos una capacidad infinita de análisis, veríamos que en realidad Adán no podía dejar de pecar, pero al no tenerla, podemos atribuirle con verdad que podía no pecar, lo cual significa que nosotros no podemos demostrar a priori su tendencia a pecar. Pero Dios la conoce sin necesidad de demostración ni análisis, porque de un solo golpe de vista conoce todas las notas del predicado, que es todas las notas del concepto Adán, todas las notas del concepto César y de cualquiera de nosotros. Muchas gracias, Lorenzo. Ahora, pasemos a la cuestión de la creación. Por una parte, Dios tiene el atributo de ser omniperfecto y ello acarrearía que tiene que llevar a cabo la creación. Y por otra parte, también desde la tradición cristiana creemos que Dios es libre al momento de crear, es decir, no hay ninguna necesidad en ese acto creador. Aparentemente, a primera vista, vemos ahí que hay una tensión o una antinomia. ¿Cómo resuelve Leibniz este par de tendencias que le jalan en distintas direcciones? En realidad no lo resuelve, repite hasta la saciedad para complacer a sus opositores y al público al que va, para el que escribe, que Dios crea libremente, que las razones divinas de crear el mejor mundo posible inclinan sin necesitar, que, que la creación no es necesaria, pero en realidad la solución es exactamente la misma. También, Dios tiene también su propio concepto. Es curioso que en estos términos, ningún coetáneo suyo le plantee la objeción en estos términos. Si a cada individuo le corresponde un concepto con todos los predicados verdaderos de ese concepto, que son notas conceptuales, también hay un concepto de Dios que abarcará todas las notas conceptuales de Dios. Y por tanto, en el concepto completo de Dios está el de crear el mejor mundo posible. Pero el mejor mundo posible no es aquel que Dios decida porque le da la gana, sino que en el mundo, no en el mundo, perdón, en la esfera, en el espacio de los posibles, hay un orden de composibles que realiza lo máximo de entidad con, pero evitando la contradicción. Es decir, el mundo de la máxima composibilidad. Ese mundo de la máxima composibilidad es el mejor y evidentemente Dios iría en contra de su propia perfección, que es un atributo necesario, por tanto, actuaría en contra de su propia necesidad si creara otro mundo menos perfecto, otro mundo peor, o igual, o no creara. Sí, claro, evidentemente ahí se han formulado diversas objeciones a esa tesis, pero en definitiva, Leibniz, su respuesta es simplemente una conciliación verbal. Es decir, de nuevo, como nosotros no podemos demostrar que el mejor mundo posible es este, como no podemos demostrar a priori que no habría otro modo de conjugar entes en un orden de cosas mejor, entonces para nosotros es contingente que Dios cree este mundo. Y por eso decimos que las razones se inclinan sin necesitar. En definitiva, yo pienso de nuevo, la respuesta es exactamente la misma. Para Leibniz, la diferencia entre
lo contingente y lo necesario es exclusivamente epistemológica y no ontológica. Por tanto, Dios es libre, quiere decir, nosotros no podemos demostrar que Dios tenga que crear este mundo. Pero de hecho, si profundizamos, si ahondamos en el problema, está claro que sería imposible, sería contrario a la necesaria perfección divina crear otro mundo. Muchas gracias, Lorenzo. Ya cerrar esta presente entrevista, una última pregunta que tiene que ver con el principio de continuidad en Leibniz, el cual nos viene a decir algo como que entre cualquier par de opuestos hay un tránsito que nos permite pasar a través de una sucesión de situaciones intermedias del un extremo al otro. Ahora, la admisión de este principio por parte de Leibniz le trae algunas serias dificultades, como podrían ser, entre otras, por ejemplo, la negación del principio de no contradicción, el del tercero excluido. No habría una negación total que venga a negar una situación de un modo absoluto al 100%. Y creo que a la final que no habría dos propiedades opuestas, sino que la una sería como la otra, pero en una medida infinitesimal. Entonces, quisiera, por favor, que tú nos digas cómo resuelve Leibniz esta tensión entre, por un lado, el principio de continuidad y, por otro lado, las consecuencias lógicas que se seguirían de la afirmación de ese principio, pero que son consecuencias que de alguna manera no son aceptables. ¿Sí? Y finalmente, como un aspecto muy particular de este conjunto de preguntas, quisiera que tú nos cuentes si es que aceptas personalmente el que una propiedad sea simplemente la otra, pero en una medida infinitesimal. Bueno, Leibniz da varias formulaciones del principio de continuidad, al cual suele llamar ley de continuidad. Algunos o muchos estudiosos han pensado que para Leibniz la ley de continuidad es, que por eso no la suele llamar ley y no principio, es contingente, es decir, que existe en este mundo, pero no forzosamente en todo el mundo posible. Bueno, debatir esto lo hice en un artículo coautorado con Chicho Sin que se llama Leibniz on the Principle of Transition. Y la obra principal, hay una obra interesantísima sobre el principio de continuidad en Leibniz que fue escrita por Arthur Lovejoy en el año 1940, eh, The Great Chain of Being, la gran cadena del ser. Es una obra interesantísima en la cual plantea una objeción, al final él rechaza ese continuismo leibniziano y señala que ya en el siglo XVIII el gran polígrafo inglés Samuel Johnson eh, critica el principio de continuidad. La formulación principal de Leibniz, como digo, da varias, es que toda función, ¿no? Luego ve que esto no es aplicable a todas las funciones, pero en la realidad, en el universo, en la naturaleza, toda función eh, envía argumentos sobre valores funcionales, mapea. En inglés se dice to map, y he visto que ahora se ha introducido en español ese neologismo de mapear o barbarismo. Bueno, pues mapea, valga el barbarismo, mapea argumentos sobre valores funcionales. Lo que dice Leibniz, el principio de continuidad, es que al acercarse entre sí los argumentos, tienen que acercarse entre sí los valores funcionales. Eres consciente de que en matemáticas hay funciones no continuas. Por ejemplo, la función que a todo número menor que 3 le asigna como valor funcional el 3 y de 3 en adelante asigna como valor funcional su respectivo cuadrado. O sea, f de 2,5 sería 3, pero f de 3 sería 9. Bueno, es una función discontinua que tiene, que da un salto. Es lo que Leibniz también le gusta formular el principio de continuidad diciendo natura non facit saltum,
la naturaleza no da saltos. Bueno, pues en matemáticas hay funciones que sí dan saltos, funciones discontinuas. Lo que él dice es que las funciones realizadas en la naturaleza, en el mundo, son continuas. Que sean continuas no excluye que los valores funcionales pueden distar mucho entre sí. Por ejemplo, tomemos la función x elevado a x al cuadrado. Por ejemplo, eh, 1 elevado a 1 al cuadrado es 1. 2 elevado al 2 al cuadrado es 16. 3 elevado a 3 al cuadrado, o sea, 3 elevado a 9, ya nos da un número grande. Y antes de llegar a 10, tenemos como valor funcional un número mayor que el de partículas elementales del universo conocido. 4 elevado a 16, 5 elevado a 25, 6 elevado a 36. Bueno, pues enseguida alcanzamos eh, números extraordinariamente grandes. Es decir, que el principio de continuidad no excluye que los valores puedan estar alejados entre sí. Lo que dice es que entre el valor, si esta es una función continua, entre 2 elevado a 2 al cuadrado y 4 elevado al 4 al cuadrado, hay un intermedio, como lo hay, que es 3 elevado a 3 al cuadrado. Y otra formulación es efectivamente que para asegurar la continuidad y evitar el salto, a él le parece que si ese tránsito gradual se da, salvo en el último escalón o en el último paso, ahí habría un salto, sería un saltito quizá, pero un salto. Y por eso afirma que la quietud es un movimiento infinitesimal, que la solidez es una fluidez infinitesimal. En general, para él hay entre dos contrarios, uno que él prefiere lo dinámico a lo estático, lo fluido a lo sólido. Bueno, y esta conclusión yo la abracé, efectivamente, en mi tesis doctoral, ya hablamos de esto en una entrevista pasada, en El ente y su ser, pero posteriormente la he descartado porque, porque me parece que choca excesivamente con el sentido común y quizá con la propia utilidad de la elaboración filosófica y lógica que queremos. De manera que yo posteriormente me aparté y justamente cuando escribí los hallazgos filosóficos, en si no recuerdo mal, en 1989, fue para rectificar algunas de las tesis de El ente y su ser, entre otras esta que estamos viendo. ¿Cómo lo resuelve Leibniz? No, Leibniz no lo resuelve, porque Leibniz necesitaría llegar a una lógica gradualista de los grados de verdad, y aún así es difícil, pero él no tiene, no tiene los recursos o digamos que la evolución del utillaje lógico hasta ese momento no le permite, él que es un hombre de tantísimo talento, de tal capacidad para ámbitos del saber, de la reflexión tan alejados como la historiografía y la mecánica, la matemática y la teología, la diplomacia y la ciencia jurídica. Bueno, pues sin embargo, no deja de ser hombre de su época, de su momento, y no se le puede reprochar el carecer de un utillaje conceptual como aquel que hemos tenido sus lejanos discípulos, porque entre tanto surgieron las lógicas multivalentes, como las lógicas de Lukasiewicz, la teoría de conjuntos difusos de Zade, es decir, que nos topamos con instrumentos conceptuales que son todos ellos del siglo XX y que en realidad solo han alcanzado notoriedad en la última parte del siglo XX, en el último cuarto del, del siglo XX. De manera que es uno de los problemas que dejó sin resolver Leibniz. Correcto. Muchas gracias, querido Lorenzo, y a quienes nos siguen, les agradecemos por
estar una vez más con nosotros. Y cerramos esta entrevista con la invitación para que el próximo domingo nos acompañen en la segunda parte de esta subtemática que tiene que ver con la historia de la filosofía. En la próxima entrevista estaremos abordando tres autores contemporáneos. Muchísimas gracias a ti, Lorenzo, y hasta la vista.